Muy buenos días a todas y todos, estimados amigos y amigas, titulares de las unidades de transparencia que nos acompañan, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía presente, ya que nos ven a la distancia a través de internet, medios de comunicación, en fin, a todos los que nos acompañan el día de hoy en este salón central del Instituto de Transparencia. Sean todas y todos bienvenidos a esta su casa. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es para mí un verdadero honor acompañar a mujeres tan exitosas, destacadas, profesionales, expertas en diversas materias en este conversatorio. Transparencia y derechos de las mujeres. En ese espacio tiene por objetivo reconocer y reflexionar sobre los avances y retos que existen respecto a los derechos de las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Como le dije a mis compañeras en el pleno anterior, yo sé que fue hace algunos días, hace algunas semanas esta conmemoración, pero no queríamos dejar pasar este momento. Hemos tenido actividades muy vertiginosas en el instituto, pero para nosotros era un tema central este ejercicio marcado como institucional y cotidiano por convicción y compromiso. Tenemos claro que no se puede construir una sociedad democrática y justa sin la participación plena de las mujeres en todos los espacios. Como ustedes saben, este instituto, con esta nueva conformación, inició actividades en diciembre pasado, teniendo claro que, como una institución estratégica de corte democrático, nuestro principal objetivo es colocar en el centro de las acciones a las personas, generar políticas públicas y mecanismos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de nuestra materia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y por supuesto, incorporando la perspectiva de género. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es un pilar en este ejercicio. Por primera vez, como es notorio, tenemos un pleno conformado en su mayoría por mujeres. Lo digo con mucho honor y con mucha honra. Aquí brilla el poder femenino. Asimismo, hemos conformado un instituto paritario en donde la titularidad de las unidades administrativas se conforman por el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Con gusto vemos consolidada la paridad como un logro de las mujeres en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo y por supuesto en este órgano garante. No obstante, aún tenemos de frente grandes retos que debemos asumir con convicción y con compromiso. Reducir la desigualdad, eliminar la discriminación y combatir la violencia contra las mujeres y niñas debe ser tarea de todos los días para construir una verdadera igualdad sustantiva en nuestra capital. Reitero, para este instituto es un verdadero honor contar hoy con un panel de tan alto nivel conformado por mujeres a las que me es grato presentar en este momento. Geraldina González de la Vega Hernández, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, actualmente es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida. A mi maestra, la doctora Leticia Bonifaz Alonso, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Capital y directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su presencia, maestra. A mi maestra también, la doctora María Marván Laborde, doctora en Sociología por la New School for Social Research y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría por la misma facultad. Se ha desempeñado en diversos cargos, fue consejera presidenta del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Agradecemos mucho su presencia.
Con la misma admiración y respeto, les presento a mis colegas comisionadas y anfitrionas de este evento, Marina Alicia San Martín Rebolloso. María del Carmen Nava Polina. Y Elsa Viviana Peralta Hernández. Y por supuesto, como me lo ha hecho notar una de mis colegas, este mundo se integra de hombres y mujeres, y por supuesto aquí está con nosotros mi colega el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. Sin más, porque lo verdaderamente importante viene a continuación, le cedo la palabra a estas grandes mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Para dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy, les informamos que en el registro les han entregado una hoja donde pueden escribir las preguntas que deseen realizar a nuestros panelistas. Favor de indicar a quién dirigen la pregunta. Al finalizar las intervenciones, el equipo de logística pasará a recoger las hojas de sus preguntas a sus lugares. Asimismo, damos la bienvenida a este evento a la maestra Sandra Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo. La licenciada María de Lourdes Lezama Aguilar, subprocuradora de Atención a las Mujeres. Y a la licenciada Graciela Manichi Vargas, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A continuación se hace uso de la palabra la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la maestra Geraldina González de la Vega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, comisionados, comisionadas, con las doctoras aquí en este conversatorio. Para mí es muy importante venir a conversar sobre una relación que a lo mejor se antoja un poco extraña, que se vea el tema desde la discriminación sobre el acceso a la información y el derecho de las mujeres. Podría resultar a lo mejor que no se encontrara la relación. Sin embargo, con tantas expertas en el tema de acceso a la información, yo voy a mencionarlo de manera muy tangencial porque, por supuesto, todas ellas podrán referirse de manera mucho más profunda. Pero yo quiero hacer la conexión, por supuesto, con el tema de la discriminación y de la desigualdad completamente. La desigualdad la entiendo desde un punto de vista estructural, porque me parece que continuar hablando de la discriminación desde un punto de vista individualista, desde un punto de vista de un acto puro de arbitrariedad, de una sola persona discriminada a partir de un acto de una sola persona que discrimina porque se le ocurrió en ese momento, es una visión errónea de la discriminación. Hay que entender la discriminación desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista en donde se entienda que es un fenómeno que está arraigado culturalmente, que está arraigado institucionalmente y que se compone de un conjunto de prácticas discriminatorias que se sustentan o que se fundamentan en una cultura fundamentada en estereotipos, en prejuicios, en preconcepciones, en roles impuestos sobre lo que deben ser o cómo deben comportarse las personas. Entender también la perspectiva de la discriminación desde un punto de vista estructural nos permite entender que las prácticas discriminatorias tienen consecuencias y que esas consecuencias afectan a grupos sociales. Entonces, para poder hablar un poco sobre esta conexión entre la transparencia, entre el acceso al derecho a la información y los derechos de las mujeres, me parece que es muy importante entender la discriminación desde este punto de vista estructural y entender además el significado de la discriminación desde un punto de vista operativo, desde cómo opera, cómo funciona en los actos la discriminación. ¿Y por qué es importante? Porque si empezamos a querer meternos en la cabeza de las personas o encontrar el fundamento del porqué de los prejuicios, del porqué de los estereotipos, del por qué estamos pensando en los roles de género, por ejemplo, en este caso, pues a lo mejor vamos a buscar en vano a la hora de tratar de implementar políticas, a la hora de implementar normas, a la hora de implementar resoluciones justas. Yo creo que atender
a las prácticas discriminatorias, a empezar a ver cómo en los hechos los actos de discriminación suceden y tienen consecuencias, no solamente en lo individual, sino en general, nos va a permitir entender de una manera muchísimo más clara cómo funciona la discriminación y cómo podemos combatir. Entonces, me parece que este es un punto de arranque importante para poder hablar sobre el acceso a la información y la gestión de la transparencia. Me explico. Si tomamos en cuenta que el acceso a la información es un derecho de participación de todas las personas, que nos permite involucrarnos en los procesos democráticos, que nos permite involucrarnos en los procesos de rendición de cuentas y de participación activa dentro de una comunidad en condiciones de igualdad, y lo conectamos con esta idea de la desigualdad, o más bien de una igualdad, o de una sociedad, de una comunidad igualitaria, entonces podemos ver de qué manera el hecho de que todas las personas en igualdad de circunstancias podamos tener un acceso a la información nos va a permitir participar en una sociedad democrática en igualdad de circunstancias. Pero también me gusta verlo como de ida y vuelta, porque para que se pueda crear una ley igualitaria, para que se puedan crear políticas públicas igualitarias o con una finalidad de lograr la igualdad y erradicar o eliminar la discriminación, para que puedan resolverse procedimientos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, para resolver problemas cotidianos como los que tenemos nosotros en el COPRED sobre cuestiones de discriminación, tenemos también que tener información. Entonces, la información va de ida y vuelta, y para que los ciudadanos podamos entender por qué se legisló en ese sentido, o por qué se estableció tal política pública, o cómo fue que se llegó a una determinada resolución o a una determinada decisión jurisdiccional, tenemos que tener este derecho de acceso a la información. Pero para poder acceder a la información, tenemos que tener pues un piso parejo, ¿no? Y entonces, en la medida en que este acceso a la información es igualitario, en la medida en la que tenemos un acceso a la información que es plural, que es accesible, podemos realmente cerrar, digamos, el círculo de la participación ciudadana y de la creación y del fomento de sociedades y comunidades igualitarias. Entonces, me parece que el hecho de que podamos tener acceso a la información para poder exigir nuestros derechos y para poder entender cómo es que funciona la autoridad, nos da, y en este caso específico del tema que nos trae aquí, a las mujeres herramientas muy valiosas para poder exigir nuestros derechos, para poder acceder a nuestros derechos. Y en este sentido, la Constitución de la Ciudad de México me parece que, como bien saben, es una constitución de corte progresista, es una constitución que incorpora la perspectiva de género de manera transversal, que incorpora la perspectiva igualitaria a través de dos cláusulas muy importantes de igualdad como no discriminación y de igualdad como no subordinación. Y si a partir de este tipo de cláusulas leemos el artículo 7º que habla sobre la ciudad democrática y concretamente sobre el libre acceso a la información, podemos hacer toda esta cadena, digamos, de derechos o toda esta cadena de principios que nos van a permitir sustentar y nos van a permitir garantizar que el acceso a la información sea igualitario y que en este sentido se promueva una comunidad democrática, una comunidad igualitaria en donde mujeres y hombres podamos participar en igualdades de condiciones. En ese sentido, el acceso a la información garantiza el acceso a los derechos, pero asimismo tiene que garantizar ser igualitario, que el acceso sea igualitario. Y como las mujeres no somos unidimensionales, sino que también cruza por nosotras una transversalidad, una interseccionalidad, de condiciones o de situaciones, y con esto me refiero que habemos mujeres indígenas, habemos mujeres afro, habemos mujeres con discapacidad, habemos mujeres con origen nacional diverso, con religiones diversas, en fin. Y en ese sentido, el acceso a la información también tiene que cumplir con los requisitos de ser igualitario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar disponible de la misma manera para todas las personas, que tiene que haber accesibilidad física, material y sin discriminación para todas las personas, y que tiene que ser aceptable en el sentido de que tiene que ser pertinente y que tiene que ser sensible a las necesidades
y a los requerimientos de cada grupo social por el que pasa la necesidad de acceder a la información, y en este caso concreto a las mujeres entendidas en este aspecto multidimensional. Entonces, me parece que pues el derecho de acceso a la información hace posible el cerrar las brechas de desigualdad, hace posible la inclusión de todas las personas en la participación democrática, en la rendición de cuentas, en el exigir que nuestros representantes y que todos los organismos y todas las autoridades de una ciudad o del Estado funcionen de acuerdo con lo que los ciudadanos requerimos y de acuerdo con nuestros derechos. También incide en la calidad de la democracia y, por supuesto, en el desarrollo económico. Entonces, me parece que al final del día el principio de interdependencia entre los derechos pues se mira de una manera muy clara cuando hablamos de transparencia, de acceso a la información igual y de acceso a la información igual para todas las personas, incluidas por supuesto las mujeres, que somos nada más y nada menos que el 52% de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su mensaje. Invitamos ahora a la comisionada ciudadana del Info, Marina Alicia San Martín Rebolloso, haga uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos aquí a su casa El Info, muchas gracias a las panelistas, a las maestras por aceptar esta invitación y de verdad se los apreciamos muchísimo, y obviamente, presidenta, bienvenida también como autoridad en la parte de mujeres, estimadas comisionadas, un gusto estar en esta mesa. Y pues para empezar a tejer un poco el tema, partiré, después de escuchar a la presidenta, yo traigo varias ideas y varios datos, ¿no? Pero pues platicando con las ponentes en la salita, comenzábamos a conversar, ¿no?, de cómo abordar este tema, porque al final, pues como dice el artículo primero, todas las personas tenemos los mismos derechos. Pero también, como dice el artículo primero, se prohíbe la discriminación por cualquier motivo, de cualquier causa. Y entramos un poco a lo que decía la propia doctora en tras bambalinas de la conversación, de que necesitamos construir una igualdad en esa diversidad. ¿Por qué? Porque si hay una discriminación la tenemos por género, edad, etnia, una serie de características que nos colocan a cada grupo en una determinada condición, por tener esa condición justamente que es la que nos hace diversa. Pero en esa diversidad es donde hay que tejer la igualdad en el tema de derechos. Y ahí quisiera yo poner el dedo respecto del tema de mujeres, no para dividir entre hombres y mujeres, porque sin duda esta problemática, si nada más hacemos por un grupo determinado, no se va a resolver y no vamos a ninguna parte porque todos somos personas. Pero sí en ese sector específico del que formamos parte, porque somos mujeres, obviamente, que convivimos en una sociedad junto con los hombres y junto con todas las demás personas que tenemos muchos derechos. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Sí coincido justamente con el punto que plantea la presidenta en el sentido de COPRED, en el sentido de que es un tema ligado al desarrollo. Es decir, cuando yo tengo ejercicio de derechos, y voy al concepto de Amartya Sen, es decir, yo tengo desarrollo cuando puedo ejercer mejores derechos, y entre ellos son todos los que están. ¿Y dónde entra la conexión con acceso a la información? Justamente en que también tiene un tema transversal e instrumental. Es un derecho que nos ayuda a potenciar otros derechos. Y justo al estar en desarrollo, tan es el punto clave que los derechos ayudan al desarrollo, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas. ¿Por qué a las mujeres y niñas empoderar y no necesariamente a los hombres? Pensaríamos que ahí hay un punto de discriminación que aún persiste por el tema de género, como en otras situaciones, por el tema de etnia, por el tema de idioma y por otro tema diferente. Vamos a ver algunos datos para empezar a ponerle datos de sabor de por qué estamos en esa situación y por qué estamos hablando de género en esta mesa. En el informe de ONU Mujeres de 2016 se habla de una brecha salarial entre hombres y mujeres de 16.5%. Ligado eso a un derecho a la igualdad al salario que todos deberíamos tener. Igual en este mismo año se estimó que casi el 60% de mujeres tenía trabajos de empleos informales. En la Constitución nos dice que todos tenemos derecho al trabajo. Solo el 43% de las mujeres productivas participa en la fuerza laboral contra un 78% de hombres. Derecho a igualdad de oportunidades. 66% de las mujeres en nuestro país han tenido algún tipo de violencia. Derecho de todos a la seguridad.
41.3 ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema 9 mujeres fueron asesinadas al día durante 2018. Derecho a la justicia. Es parte de estos objetivos de desarrollo sostenible, por eso se han inventado una serie de estrategias, se ha ideado una serie de estrategias para eliminar y combatir el tema de violencia, por eso tenemos el Día Naranja justamente también de recordar que es este combate contra cualquier acto violento de discriminación contra las mujeres y las niñas, siempre se considera como si fuésemos un grupo vulnerable. Cito algunos de los datos que da una frase o una idea que dice la doctora Laura Newman, directora del Programa de Acceso Global a la Información del Centro Carter: la falla en el desarrollo de políticas públicas que tengan en cuenta el género ocasiona el anquilosamiento de costumbres culturales, tradicionales y de obstáculos añejos, como la falta de alfabetización, barreras para adquirir créditos, responsabilidades domésticas, inmovilidad social, y la falta de conciencia sobre nuestros propios derechos y capacidad jurídica. Esto ha jugado un papel en creación de asimetrías de género en el ejercicio de acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Que el acceso a la información es un instrumento que todas las personas tenemos, como bien apuntaba la presidenta de COPRED, es de todas las personas, sin distinción. No importa el género, no importa el origen étnico, no importa la edad incluso, o sea, no es un derecho político, es un derecho ciudadano, digamos ciudadano mal dicho, porque no es que tengamos 18 años, lo puede ejercer un chavo de 16, un niño de 10 años, es decir, es igualitario, y lo que trata de buscar es justamente tener la base de que con información eso contribuye a eliminar asimetrías. Y la asimetría, si tú la quitas, contribuye justamente a construir un entorno de igualdad, de tal manera que todos tengamos los mismos datos, la misma información y la misma posibilidad de participar en la sociedad. Vamos a algunos otros datos. La mitad de la fuerza laboral, nos dice aquí también Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo de 2014, la mitad de la fuerza laboral femenina, 600 millones de trabajadoras, aún tienen un empleo vulnerable, están en trabajos inseguros. Las mujeres continúan siendo sometidas a una doble carga. Fíjense, tenemos aquí un tema de generación del ingreso y cuidar la familia. Y esto también es otra condición que quiero subrayar, que ha padecido como fenómeno social y que ha tocado por el rol asignado a las mujeres, porque así ha funcionado, no porque necesariamente eso implique que tengas igualdad de oportunidades, en fenómenos migratorios, mucho, y conflictos. Normalmente las que se quedan a cargo de las familias son las mujeres, y ellas tienen que buscarse la manera de cómo sostener a la familia. Ese también es otro dato. El derecho a la justicia, y voy y ligo esto con acceso a la información y con el tema de mujeres. Como hay un grado importante de violencia a este sector, digo, para nadie de nosotros es nuevo el tema de feminicidios y el tema de muchos delitos cometidos en particular a este sector. Si nosotros logramos construir estadísticas con mejor información, y ahí voy a anteceder el tema que seguramente mi compañera la comisionada Nava tocará, ¿no?, en la parte de información pública, ¿no?, de estado abierto. Cuando construimos estadísticas, cuando construimos una serie de información desagregada que resulte útil para tema de política pública, nos ayuda a garantizar también derecho a la justicia. ¿A qué me refiero? Y pongo casos importantes que ha tocado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no se ha dado acceso. El caso de Campo Algodonero, que tampoco voy a entrar mucho porque por eso tenemos a la experta, la doctora Bonifaz, nada más estoy dando algunos temas para que si pueden abordar estos temas, de desaparición justamente de mujeres y la falta de información en el tema de sus investigaciones. Lo mismo caso de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, también de la Corte Interamericana, que tiene que ver con temas de violencia a la mujer y falta de información en esas investigaciones. Y eso implica que uno de los derechos más importantes también que ayuda a potenciar es el acceso, insisto, a la justicia. ¿Cómo puedo yo tener derecho a acceder a mi expediente? Cualquier persona lo debería de tener, y eso va ligado a tener un Estado sólido de derecho, en donde no exista el tema de impunidad para ninguna de las personas. Para ceder la palabra a las expertas y no quitarles más el tiempo y dar unos datos que espero sirvan para meter un poco de sabor, ¿no?, como estas cifras duras, habría que pensar, y cito, una frase que dijo Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas en su momento en 2016. El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños, es responsabilidad de todos. Partiría de esa idea, porque esta mesa no es exclusivamente de mujeres, es decir, estamos mujeres sentadas, pero son personas con ejercicio de derechos. Para poder pensar que tengamos mejores derechos, en particular a este sector diverso que somos mujeres,
es importante tener el acceso a la información como un instrumento transversal para construir estas condiciones de igualdad. Y cierro con la frase de Frances Wright, una escritora: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no existe libertad sin ella. Así que el acceso a la información es un instrumento que ayuda a construir esa igualdad y obviamente eliminar las asimetrías. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Damos la bienvenida a este evento al maestro Silverio Chávez López, director de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Jefatura de Gobierno. También damos la bienvenida a la maestra Judith Minerva Vázquez Arreola, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. A continuación, hace uso de la palabra la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues inicio agradeciéndole a Julio César la invitación, a Marina, y me da mucho gusto estar aquí con tan distinguidas amigas, y pues hablar después de Geraldina y de Marina me hace necesariamente tengo que sintetizar un poco lo que ellos dijeron, retomar algunas cuestiones para reforzarlas y ampliar hacia donde yo quiero llegar. Lo primero que tendría que decirles es que efectivamente estábamos hablando de esta igualdad que en México existió de manera formal durante muchísimos años. Estoy hablando de que casi durante 200 años se habló de que todos éramos iguales, generando con ello grandes desigualdades porque dejamos de ver a los que eran diferentes. Entonces, diferenciar implica otorgar derechos diferenciados. Y hoy necesariamente, lo dijo Geraldina, lo dijo Marina, hoy necesariamente tenemos que revisar el artículo 1 de la Constitución y ligarlo con los otros derechos establecidos en la propia Constitución y ver cómo el derecho a la transparencia es un derecho que detona otros derechos. Es el típico derecho que en sí no se le ve el sentido si no sirve para detonar la existencia de otros derechos. Entonces, concretamente, en los ejemplos que yo les voy a poner, se ve de qué manera un derecho otorgado de manera lisa y llana, sin perspectiva de género y sin la posibilidad de acceso a la información, te puede dar lugar a políticas públicas equivocadas o a políticas públicas idóneas. Pienso, por ejemplo, en el derecho a la educación. ¿Desde cuándo tenemos derecho a la educación en México? Pues tuvimos derecho a la educación formalmente desde la época de Juárez. Podemos tener algunos casos concretos de algo que hizo Gabino Barreda, pero en el artículo 3 constitucional de la Constitución del 17, ahí se vio que todos tenemos derecho a la educación, desde 1917. Pero realmente, ¿cuándo tuvieron las niñas igual acceso a la educación que los niños? ¿A partir de cuándo? Lo va a comentar en algún momento aquí la maestra Laborde, la única socióloga de profesión, que muchas veces los censos sí te daban algunos datos, pero no te mostraban que de manera diferenciada, en los casos concretos de muchas comunidades, si alguien tenía que dejar la escuela, era la niña y continuar el niño. ¿Por qué? Por estos usos y costumbres y los roles asignados. Entonces se decía que la niña ayude en la casa a las labores domésticas y de cuidado, que cuide a los hermanitos y que sea el niño el que continúe. Ahí había una discriminación que se puede ver reflejada en datos. O el derecho al agua, todos tenemos derecho al agua, así, todos de manera generalizada. ¿Impacta igual el derecho al agua a hombres y mujeres? ¿Quién carga el agua en las comunidades indígenas? ¿Por qué las mujeres son las imágenes con los cántaros, antes de barro, hoy de plástico? ¿Por qué tienen que ir ellas al pozo? ¿Por qué tienen que ir con la cubeta? Porque finalmente, de nuevo, el agua tiene que ver con cocer los alimentos, con lavar la ropa, con las cuestiones cotidianas. Pero si tú no le pones la perspectiva de género, pareciera que el derecho al agua nos impacta igual cuando no nos impacta igual. O el derecho al trabajo, ya se comentaba la diferencia de salarios.
Pero en 1916, cuando se reúnen las feministas en Yucatán, uno de los temas fue: queremos derecho al trabajo, pero con diferencias. Derecho que más o menos se logró consagrar en la Constitución del 17, porque sí se hizo diferencia de hombres y mujeres en la Constitución del 17, pero solo de manera como protejamos a las mujeres y que no hagan labores insalubres y que tampoco tengan trabajos nocturnos y tampoco los niños. Las mujeres quedamos en 17 equiparadas a los niños, más por cuestiones de moralidad, porque un trabajo nocturno no era propio para una mujer decente. Entonces era un tema de moralidad, no estrictamente de protección a la mujer. Entonces el derecho al trabajo también se puede ver con perspectiva de género, no solo por el impacto diferenciado en salarios o el impacto de la doble jornada, porque la mayoría de las veces la mujer sale a trabajar y aparte tiene toda la carga del hogar. Se hizo un trabajo en la Suprema Corte durante la presidencia del ministro Silva Mesa, con un punto muy claro que se decía: en el Poder Judicial hoy día sigue habiendo un 20% de juezas, 80% de jueces, 20% de magistradas, 80% de magistrados. Pero si ves la totalidad del Poder Judicial, hay más mujeres, porque en las labores de secretariado y abajo, pues hay más mujeres. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a romper esto que se llama el techo de cristal? Analicemos por qué las mujeres sí tienen aparentemente las mismas oportunidades que los hombres, pero tenemos un 80-20 que no podemos revertir. Entonces, lo primero que se hizo en una encuesta muy detallada que hizo Jacqueline Martínez, empezó a preguntar: a ver, si hay un concurso de juez o de magistrada, ¿te inscribes o no te inscribes? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces muchas decían: a ver, lo primero que yo debo considerar es que hay el riesgo de que me cambien de adscripción. Y si me cambian de adscripción, primero, si estoy casada, no sé si me va a seguir mi marido. Si no estoy casada, no sé quién va a cuidar a mis papás. Si estoy casada y tengo hijos, no sé si a donde yo me vaya voy a tener una red de cuidado como la que tengo para mis niños. Y empezaban a mostrar, en un cambio de adscripción, todas las consideraciones que las mujeres debían tener, a diferencia de los hombres, que el hombre tiene la certeza que va a llegar y le dice: nos vamos mañana a Torreón, que la mujer empaca y se acabó. Pero el cambio de ella llegar a convencer y todo lo que tiene que pensar, porque aquí tiene la red de apoyo de la suegra, de la cuñada, de una tía, de la vecina, y entonces pensar que si me mandan mañana a Ciudad Juárez lo voy a tener, pues ya no. Entonces aparentemente hay igualdad, pero no es cierto que haya igualdad. Se tiene que meter la perspectiva de género para ver de qué manera diferenciada se impacta a unos o a otros dependiendo del género. En este mismo tema de ver por qué las mujeres no se inscribían, la mayoría te decía: porque yo llegando a la casa para preparar el examen, antes tengo que dejar lista la ropa de los niños, preparado el lunch del día siguiente, lavado esto, planchado aquello, no sé qué, y ponerme a estudiar. El hombre puede llegar y decir: voy a concursar para juez, no me molesten, cerrar la puerta y se acabó. Y en los hechos decimos: pero si hay igualdad, se abrió para hombres y mujeres la convocatoria. Pero no es cierta esa igualdad. Y eso es lo que hace la diferencia de la perspectiva de género. Hay temas mucho más locales. Hoy revisaba en varios noticieros, salió el tema del acoso a las mujeres en el metro y cómo están las cifras y qué medidas se van a tomar. Entonces son temas que antes ni siquiera se sabía, porque ni siquiera había denuncia y ni siquiera el acoso era llamado acoso en el metro o el abuso sexual. Cuando hoy te dicen que el reporte diario llega a varios cientos de reportes, es a donde dices: pues claro que tenemos un problema y claro que debía tener una política pública real. Y entonces, ahorita pues estamos acá muy cerca del Metro Etiopía, que lleva el nombre de esta institución también, pero tenemos que ver en qué línea se da, a qué hora se da, por qué sigue siendo necesario los vagones solo para mujeres, o por qué siguen siendo necesarios los transportes solo para mujeres, porque cualquier extranjero, sobre todo que venga de un país europeo, te va a decir: pero ¿cómo hay un vagón de mujeres?
En lugar de que se fomente el respeto, tenemos que hacer una cosa segmentada, excluyente, porque no se ha dado ese proceso de respeto. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy de que hay que poner perspectiva de género en las políticas públicas, a eso me estoy refiriendo, a considerar que hay desigualdades que al no ser vistas te van a impactar en la política pública. Y ya para cerrar les diría, en la Ciudad de México se van a cumplir 12 años próximamente de que se hizo posible la interrupción legal del embarazo. Hoy se sigue discutiendo una despenalización o no en ciertos lugares. Y atrás de eso siempre hay o prejuicios, como lo dijo Geraldina, o algunas cuestiones que se tienen ya como pues, ideas preconcebidas. Entonces, ¿qué te dice si hay transparencia en programas como el de la interrupción legal del embarazo? Vas a saber qué mujeres interrumpen su embarazo, de qué edad, de qué religión, de qué nivel de estudios. Lo vas a saber absolutamente todo y no quedarte con la idea, es que van a ser las jovencitas, o es que una mujer católica no lo haría, o cualquier prejuicio. Entonces allí la transparencia te da datos y te dicen, ¿saben qué va a pasar si se despenaliza? Bueno, aquí está la experiencia de 12 años de la Ciudad de México con datos, con cifras, y entonces que se tome la política pública que corresponda de acuerdo a una realidad medible y no solo a ideas preconcebidas. Yo podría, porque los temas me fascinan, estar aquí toda la mañana hablando de esto. Creo que lo que ha sido la experiencia de los últimos años me ha dicho que tenemos que seguir reforzando esto, porque todavía falta por parte de hombres y mujeres, de los dos lados, mayor conciencia de por qué tienen que haber políticas públicas diferenciadas para mujeres, pero también diferenciadas para mujeres indígenas y diferenciadas para mujeres con discapacidad, como ya se dijo, o un tema que México sigue dejando a un lado, que es todo el tema de los adultos y adultas mayores. Si hoy les preguntan en los juzgados cuántos juicios son promovidos por personas mayores, por personas adultas mayores, no existe el dato, porque aquí llegas a los 18 años y te vuelves persona mayor. No hay un dato en donde te diga cuántas personas mayores están pidiendo alimentos, no hay un dato diferenciado. ¿Por qué? Pues porque salvo que seas menor, eres menor o mayor de edad, pero no ese rango tan importante para saber qué políticas públicas hay que orientar. Bueno, yo le dejaría hasta aquí y esperando que hubiera retroalimentación en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Invitamos a la comisionada ciudadana del Info, María del Carmen Nava Polina, haga uso de la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Antes que nada, me gustaría mucho agradecer la participación de las mujeres que tenemos el honor de estar en este conversatorio. Cada una de ellas han sido piezas clave en la defensa y fortalecimiento del derecho de acceso a la información y los derechos de las mujeres en México. Hoy no podríamos estudiar el desarrollo del derecho de acceso y la transparencia en nuestro país sin hacer referencia a la doctora María Marván, de la misma forma en que no podríamos hacer una revisión del derecho constitucional con perspectiva en derechos humanos sin hablar de Leticia Bonifaz, y desde luego que no podríamos platicar sobre las implicaciones de reescribir las sentencias con perspectiva de género sin hacer referencias a Geraldina González. Muchas gracias. Es por ello que, bueno, me congratulo de participar en este conversatorio y, por supuesto, también hago referencia a los comisionados Rodrigo y Julio, que siempre con su perspectiva justo de igualdad han hecho, pues, de este pleno del Info de la ciudad un pleno diferente y justo en búsqueda de la igualdad. Yo quisiera referir sobre algunos casos del acceso a la información en comunidades de México y algunos casos internacionales para poder aterrizar en la Ciudad de México y cuáles son los retos del Estado abierto. Y en este sentido, justo el acceso a la información es indispensable para la apertura de las instituciones en la ciudad. Tengo 4 casos. Básicamente han sido varios de ellos operados por la organización de Artículo 19.
en distintas comunidades de Chiapas y Tabasco. Y lo que quisiera referir es que tanto artículo 19 como la Casa de la Mujer ICCHIM en Chiapas y Tabasco, como referí, han buscado establecer y poner la herramienta justo del acceso a la información para el fortalecimiento de mujeres. Durante el proyecto se reconoció que la necesidad de información surge principalmente con respecto a la provisión y accesibilidad de servicios públicos, justo a la salud, a educación, a vivienda, a agua, distintos megaproyectos, al acceso de distintos programas sociales. Por ejemplo, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, en Chiapas, se identificó en distintos talleres justo donde se socializaba el uso del acceso a la información, que existía la preocupación sobre cómo proveían distintos servicios, entre ellos a la salud. Y en este caso, el tema era a qué hora está el médico en consulta pública. Hicieron justo la solicitud a la Secretaría de Salud del Estado. Y también había un déficit en la compra de medicamentos. O sea, aquí al final lo que vemos con este ejemplo es que las mujeres se movilizaron, la comunidad también, y lo que buscaron a través de generar un escrito sobre acceso a la información a la Secretaría de Salud, también a la Presidencia Municipal, en este caso de Palenque, era para exigir el uso de la designación presupuestal y la canalización efectiva justo a la compra de medicinas, y bueno, que el médico estuviera a cargo y diera consultas abiertas en un horario determinado. Eso se consiguió porque estaba el presupuesto asignado, pero el médico nunca se encontraba. Entonces, bueno, este ejercicio justo de acceso a otros servicios es el beneficio para empoderar a las mujeres. Otro de los ejemplos lo podemos ubicar en San Miguel, en Chiapas, igual en torno a programas sociales. En este caso fue el acceso a poder incrementar recursos a través de Prospera. Querían aplicar un examen de conocimientos también a las mujeres para poder incrementar el apoyo de estos recursos. Y bueno, lo que se logró con el ejercicio del taller, igual de poner a consideración de la comunidad el acceso a la información a través de estos talleres, es que no se requería una mayor preparación para las mujeres, es decir, que los programas sociales estuvieran de manera accesible a todas las mujeres por igual, sin ningún tipo de requisitos, ¿no?, para accesar a ellos. Otro de ellos, por ejemplo, es en el caso de Tabasco. Igual aquí era una comunidad productiva de mujeres indígenas, y lo que también se buscaba es que la autoridad diera a conocer las reglas de operación de los programas públicos para accesar a los servicios, sobre todo de grupos de mujeres, y se restituyó el apoyo porque se les habían quitado y luego se dio a conocer igual la herramienta del acceso a la información y pudieron restituir el acceso al uso de estos recursos. Y bueno, hay otro ejemplo de la supercarretera en Chiapas. El chiste es que lo que quiero ilustrar con todo esto es que al final, o sea, el acceso a la información sí llega a fortalecer a las comunidades de cualquier tipo, por supuesto, y sobre todo de mujeres, que es una población en situación de vulnerabilidad, como aquí se ha referido. Y la segunda parte que quiero ubicarme es justo cómo podemos aprovechar el acceso a la información y la transparencia para fortalecer a las instituciones y abrirlas. ¿Qué significa y qué queremos entender o qué tendríamos que entender por la apertura de instituciones? Es la participación, incluir la participación pública en la toma de decisiones. También es garantizar la rendición de cuentas a través de informar por qué se toman X o Y decisiones, por qué se realizan determinadas políticas públicas, y eso es parte de los retos que tenemos en la Ciudad de México y por supuesto en el país. Quisiera referir también una
parte de las conclusiones que llegaron a realizar justo artículo 19, que es el derecho a la información es un derecho humano, pero para una mujer dentro de su comunidad representa la posibilidad de no vivir bajo las ataduras de un sistema que usa la desinformación para limitar su libertad. La información, por tanto, tiene un valor colectivo, trae consigo el diálogo entre mujeres y hombres, el análisis y, sobre todo, la organización comunitaria. La información da certeza para la lucha y defensa de otros derechos. Y bueno, aquí tenemos casos como Tailandia, ¿no?, que a través de igual el ejercicio de acceso a la información sobre cómo entrar a programas de educación, se puso a la luz pública que había una red de amiguismo y nepotismo justo del acceso de personas en posibilidad de recursos y que las mujeres no tenían tanta posibilidad de accesar estos recursos públicos. En fin, así hay una serie de ejemplos internacionales que no me quisiera extender más, solo quisiera terminar diciendo cuáles son los retos que tenemos en la ciudad. Tenemos justo aquí se ha referido una de las vulnerabilidades de la población es la situación en pobreza que estamos, también hay una parte de población analfabeta que tenemos que cubrir justo y garantizar el acceso a la información, cómo vamos a hacer que la información sea pública y les pueda llegar a este tipo de población. Tenemos que considerar cómo vamos a combatir la cultura justo de la desigualdad, el desconocimiento de la ley de transparencia, o sea, al final una de las cosas que siempre referimos en la comunidad de práctica de transparencia y apertura es que regularmente nos vemos los mismos especialistas, las mismas organizaciones, las mismas instituciones y servidores que están comprometidos con estos temas, pero el gran reto que tenemos es cómo incorporamos a la población que no conoce de estas herramientas de acceso público y beneficio social, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso, ¿no? Y creo que aquí en el Info de la Ciudad tenemos justo ese gran reto para poder hacer del acceso a la información, la transparencia, la apertura de conocimiento de todos y hablar en un lenguaje muy sencillo, hablar a la población que nunca nos referimos, justo a los adultos mayores, como hacían referencia previamente, a los analfabetas, en fin, o sea, para poder difundir justo el acceso a la información a cualquier persona que lo requiera y, por supuesto, a toda la población en situación de vulnerabilidad, de la cual las mujeres, pues, es punto focal en este conversatorio. Por mí sería cuanto. Yo les agradezco, insisto, mucho la participación y estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, interacción posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. A continuación, hace uso de la palabra la doctora María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto encontrar como comisionados a amigos y en el instituto a viejos colegas del IFAI. Finalmente, no sé por qué, a lo mejor necesitaríamos un estudio sociológico o antropológico, pero esto de la transparencia como que hace vicio. Creo que es importante pensar como mexicanos y como mexicanas que la transparencia y el acceso a la información nos posibilita el ejercicio de muchos derechos, pero para eso tenemos que creérnoslas. Lo primero que tenemos que hacer es creérnosla, y esa parte es muy importante. Voy a contar algunas anécdotas. Cuando empezaba el IFAI, era una gran sorpresa pensar que nuestros salarios iban a estar en Internet. Me enfrentaba yo a muchos auditorios donde había servidores y servidoras públicas, y a la hora que les decía yo, pues, ¿qué crees? A partir del 12 de junio de 2003 tu salario va a estar en Internet. Nunca faltó un hombre que levantara la mano y dijera, ¿pero cómo?
si ni mi mujer sabe cuánto gano. Jamás una mujer me dijo lo mismo, ¿eh? Jamás una mujer se levantó y dijo, mi marido no sabe cuánto gano. No sé si todos los maridos saben cuánto ganamos o no. Lo que sé es que para nosotros no era tema. ¿Sí? Eso no va más allá de la anécdota. Lo que sí va más allá de la anécdota es el ejercicio de ciertos derechos. Y una cosa que decía la doctora Bonifaz, mi amiga Leti, que es muy importante, es la transparencia y el acceso a la información con perspectiva de género para organizar políticas públicas. Ya nos lo ilustraba de una manera sensacional. No es lo mismo que 10 personas o 10% abandonen la escuela en sexto de primaria a que sean 8 mujeres y 2 hombres, u 8 hombres y 2 mujeres, ¿sí? No podemos aproximar el problema de la misma manera. No podemos planear cómo le vamos a hacer para retener a esas mujeres en la escuela y que realmente su derecho a la educación sea el mismo si no sé cuántas mujeres y de qué edad. ¿Da lo mismo entrar a la escuela a los 6 años que a los 7? No da lo mismo. Y muchas veces las niñas entran más tarde a la escuela que los niños o salen más temprano, ¿sí? Entonces, necesitamos, y yo creo que hay que entender que parte del trabajo de los institutos de transparencia y acceso a la información es dictar políticas públicas sobre cómo organizar la información del gobierno y hacerla accesible. Y la solución no es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde hoy no se encuentra nada, ¿eh? Hoy no se encuentra nada, tenemos que buscar una nueva solución, tenemos que reconocer su fracaso y volver a empezar, ni modo, ¿sí? Pero hoy se encuentra menos información que antes en la Plataforma Nacional de Transparencia, y ahí tiene que estar la información separada por género, para poder entender realmente si hay o no políticas de discriminación. La transparencia empodera a los ciudadanos y a las ciudadanas en gran medida como una herramienta para la rendición de cuentas. Se dice como una verdad guardada que nadie ha demostrado que las mujeres somos menos corruptas que los hombres. ¿De veras? Lo dijo el Esther, dice. Ya con esa fuente no discutimos, seguro es cierto, seguro es cierto. ¿De veras tenemos información sobre las y los oficiales mayores y los diferentes comportamientos? ¿Tenemos información sobre cómo como servidores públicos exigimos o no exigimos exámenes para entrar al servicio público? Mientras no tengamos todo ese tipo de información, me parece importante. Me parece difícil hablar de estas generalizaciones. Hay 2 puntos que creo que son muy importantes, y es el acceso a la salud y el acceso a la justicia. Y vean ustedes cómo cuando empezamos a introducir una categoría de género y una perspectiva de género, empezamos a ver las cosas distintas. Una de las primeras batallas del IFAI fue el acceso a los expedientes médicos, no como información pública, por supuesto que no como información pública. El acceso a la información de mi expediente médico, pensándola como la categoría más delicada quizá de datos personales. Yo como paciente tengo que tener derecho a mi expediente y nadie más. Fue una batalla del IFAI con los institutos de transparencia, fundamentalmente en contra del sector salud. Doctoras y doctores, parejos, no les gustaba. Porque su lógica era, si ven el expediente seguramente me van a demandar. Y tan preocupadas estaban las doctoras como los doctores porque los demandaran. Pero ¿qué significó esto para las mujeres? Y fue muy importante. 2 cosas.
la seguridad de que sus maridos o parejas no iban a tener acceso a su expediente médico y por lo tanto la decisión de cuidarse o no cuidarse, de ligarse o no ligarse y del método anticonceptivo que fueran a usar, sabían que iba a ser un problema suyo con su médico o con su médica, pero de nadie más. No podía llegar el marido a decir, oiga, yo pues quisiera tener más hijos y mi mujer como que no resulta, a ver, enséñeme el expediente a ver qué es lo que está pasando. Se reirán, pero hubo casos y hubo solicitudes, ¿sí? Lo mismo en el otro sentido que también es muy grave. Oiga, yo no pedí que me esterilizaran y me esterilizaron, ¿sí? Cuando la doctora Bonifaz habla de la necesidad de separar las estadísticas médicas, por supuesto no se refiere a que cualquiera va a poder tener acceso a mi expediente. Va a haber información estadística que vacía los expedientes médicos, asegurando la privacidad de los pacientes, hombres o mujeres, por supuesto. Pero no es lo mismo que una mujer tenga cáncer cérvico-uterino a los 30 años, que a los 40, que a los 70. Las políticas públicas que necesitamos diseñar son otras. Y solo con esta separación, sin discriminación, podemos empezar a generar políticas públicas. Un ejemplo en educación. ¿Qué pasó con la cancelación de las estancias? Es una política pública cancelada, sin mucha información atrás, porque les invito a que la soliciten, que afectó mayoritariamente a mujeres. Y cuando no afectó a las mujeres, por recomendación del secretario de Hacienda, hicimos la doble discriminación. Si no son las mujeres, entonces que sean los adultos mayores los que se encarguen. Es triple discriminación. Le estamos quitando a los niños menores el derecho a la educación, le estamos quitando a las madres la posibilidad de trabajar, porque creo que muy pocos hombres se quedaron en casa por falta de estancias, y le estamos pidiendo a los abuelos pues que se entretengan con los nietos, porque seguramente son muy inútiles. Me encantaría tener una pensión y dedicarme a cuidar a mis nietas, que las adoro, pero también adoro mi trabajo, ¿sí? Y también tengo derecho a seguir teniendo mi trabajo. Así es que abusados. Tercer caso que es importante, derecho a la justicia. Por supuesto, hombres y mujeres tenemos el mismo derecho a la justicia. Entre ellos, el derecho de acceso a alguna averiguación previa o carpeta de investigación en la que estamos implicados o implicadas. Y ese es un gran pleito en las procuradurías y en los ministerios públicos. Pero voy más allá. Si ustedes revisan periódicos, literatura, información, en 1994, 97, probablemente hasta finales de los 90, estoy segura que Leti va a saber la fecha mucho más precisa, no existía la palabra feminicidios. Ese es un nuevo vocablo. ¿De qué surge el nuevo vocablo? ¿De mujeres que son asesinadas? Sí, pero no nada más. Es decir, si en un asalto de banco nos toca estar a 3 mujeres, 4 hombres, se matan 2 hombres, 2 mujeres, esperemos que no suceda así, que ninguno de nosotros tengamos la experiencia, no estamos hablando de un feminicidio, No decimos, había 2 mujeres en el banco, aunque fueran las cajeras, no importa, luego entonces ponle ¿Qué pasó? Empezamos a identificar un tipo de violencia específico en donde había un ataque particular a las mujeres por ser mujeres, y dijimos, a ver, esto hay que entenderlo como otro animal. No podemos entenderlo como la violencia callejera, donde vas caminando, te asaltan, o vas caminando, te atropellan, y atropellan a unos hombres, atropellan a otras mujeres. Bueno, qué bueno que ahí sepamos cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Pero aquí que había un tipo de asesinato específico que, para poderlo entender y combatir, exigía una categoría de análisis distinto. No todos los
asesinatos de mujeres deben entrar en esa categoría, porque entonces nos estamos trampeando, ¿eh? No, hombre, le van a hacer mucho más casos si ponemos a todas, vamos a demostrar que hay más. Pues sí, pero entonces no estamos atacando lo que tenemos que atacar. Creo que son varios ejemplos donde es muy importante entender, primero, el ejercicio de derechos se empodera a través de la transparencia para hombres y mujeres, siempre y cuando nos la creamos. Si no nos la creemos, además del techo de cristal, vamos a tener el piso pegajoso. Entonces, ni despegamos, ni nos dejan crecer. Padrísimo, ¿sí? Segundo, todos los derechos pueden ser mejor ejercidos en la medida que haya transparencia, y las políticas de género pueden llevar a políticas públicas mucho más precisas que nos pueden hacer una sociedad mucho más igualitaria, distinguiendo las diferencias, pero desde luego aspirando a la igualdad en el acceso a la justicia, a la libertad y a todos los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Invitamos ahora a la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández, haga uso de la palabra. Buenos días. Preferí hablar desde aquí por varias cosas. La primera porque pues hay que hablar de pie frente a mujeres tan valiosas que tienen tanta experiencia en el tema y frente a todo lo que nos han dicho. Segundo, porque creo que hay que hablar de pie de estos temas frente también a todas las mujeres valiosas que como invitadas nos acompañan y a los hombres que se atreven también a venir a estos foros sin temor, porque ellos bien que saben que no se trata de una lucha de género, ¿verdad? Eso es algo que, por eso decidí ponerme de pie. Y eso, en tercer lugar, pues porque el tema lo amerita, ¿verdad? Hablar de transparencia, que es, como dice la doctora Marván, contagioso. Sí, yo me contagié hace 13 años, ¿no?, de esto. Y la verdad es que a veces digo, ya quisiera curarme, ¿no? Pero no, es necia la enfermedad. Y luego resulta que en el Inter, gracias a esas herramientas que proporciona la transparencia, pues se me pegó el género, ¿no? Se me pegó el género y todas las ideas al respecto, porque precisamente el acceso a la información me permitió conocer otros elementos, otras herramientas y otras circunstancias que me hicieron abrir los ojos respecto de muchas cosas. He sido por ese abrir de ojos catalogada como disidente. Y sí, si eso implica hacerlo, sí soy. Sí soy disidente, sí soy rejega y sí soy todo lo que quieran, porque esto me abrió los ojos. La transparencia hace eso. Y por eso celebro que el tema se llame Conversatorio, Transparencia y los Derechos de las Mujeres, porque la transparencia me permitió abrir los ojos respecto de todos esos derechos, ¿no? Y es así que además es bueno ser la última en este conversatorio, porque muchas de las ideas, ustedes se dieron cuenta, ya las fui testando para no ser repetitiva. Sin embargo, me parece que puedo también hacer una recapitulación de lo que ustedes dicen aquí. Y esta recapitulación yo la traje derivada de un artículo que escribí hace algún tiempo, empezando en estos menesteres, y me da mucha tristeza que escuchando lo que estoy escuchando aquí, pues me dé cuenta que no hemos avanzado mucho, que este artículo tiene la misma vigencia de cuando yo lo escribí y contiene los mismos supuestos que en recapitulación voy a decirles. Y es así que comienzo platicándoles que para iniciar esta reflexión pensaba cómo hacerlo. Y dado el título que decidí darle para hablar de avances, debemos hacer una retrospectiva primero del tema. Y eso es lo que he estado haciendo. Así que me permití empezar por el final. En efecto, de manera reciente, una de las prioridades más importantes de todas las sociedades es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, aun cuando esta debiera ser la conclusión, es el inicio de lo que analizaremos y de lo que hemos estado analizando en esta mesa, pues los esfuerzos no han sido suficientes.
Por eso les decía, empezaré por la conclusión. Y para mí la conclusión es que no hemos hecho demasiado. En la realidad, las mujeres aún viven discriminación y es difícil la promoción de las mismas en diversos ámbitos de poder, sobre todo aquellos que tienen que ver con la administración pública o de los otros poderes y órganos que lo detentan, relacionados con cargos de alta responsabilidad. Si esto es así, ¿cómo será entonces en ámbitos estructuralmente menores? Es pregunta. México afronta importantes niveles de desigualdad y pobreza, sin dejar de lado los niveles críticos de violencia, inseguridad e impunidad, donde resaltan los grandes problemas correspondientes a violaciones de derechos humanos. No obstante, los desarrollos legislativos de avanzada que hemos logrado construir, así como diversas políticas públicas promovidas por los gobiernos. Si evaluamos con transparencia, porque para eso sirven las herramientas de transparencia, los mecanismos jurídico-institucionales con que contamos, que promueven el principio de la equidad de género en México y la participación política y la inclusión social de las mujeres mexicanas a partir de circunstancias concretas y cotidianas, nos daríamos cuenta de que eso no es una realidad en las estructuras de poder, aunque sí podemos hablar de significativos avances tratándose de estructuras medias y bajas. Por eso debe ser un objetivo esencial y además un objetivo de conversatorios como este, analizar las políticas públicas y exigir, derivado de las conclusiones, que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, pero en todos los niveles. De esta forma, al hacer factible este punto, nos damos la oportunidad de generar política y formas de gobierno en las que el quehacer de la mujer tiene mucho que aportar, como lo ha hecho, en los niveles donde ya se desempeña, que no han sido excluyentes para nadie y en los que las capacidades femeninas contribuyen y abonan a los de los hombres. En primer lugar, se debe comenzar por aceptar y establecer por qué razones las mujeres no llegamos a los altos niveles de decisión. Es imperante tener presente que la realidad discrepa de forma pronunciada de lo que institucionalmente se encuentra establecido en la actualidad. Hay una idea muy generalizada de que nuestro país no está preparado para una mujer presidenta. No obstante contar con muchísimas mujeres preparadas, que estoy segura que muchas de las que están aquí podrían hacer un gran papel. No obstante contar con esto, basta voltear no solo a este país, sino a muchos otros para darnos cuenta que inclusive en la actualidad no tenemos más que una gobernadora. Y en países de avanzada, en los que se dice que se respetan mucho los derechos humanos, no llegó una mujer que podía tener todas las capacidades mucho más allá de quien ahora ocupa ese lugar. Y no les digo quién es, pero está arriba de nosotros en el mapa. En la historia política mexicana, la irrupción de la mujer en la vida pública ha sido uno de esos eventos con mayor trascendencia en el siglo. Ha habido movimientos feministas, lograr que sus demandas fueran alcanzadas, se alcanzó el voto y muchos otros tantos logros. Esa puerta abrió muchas más y no es casualidad que se hayan implementado políticas públicas más incluyentes y en donde el factor de seguridad social, educación, salud ha favorecido un poco más a las mujeres. Las actividades relacionadas con el servicio social, sin embargo, son las que le siguen siendo relegadas a las mujeres. Todas las actividades en el servicio público de mayor jerarquía le son dadas a las mujeres cuando tienen que ver con proyectos de familia, programas sociales y una serie de circunstancias que no abonan. La existencia de una cultura discriminatoria en el ámbito público se agrava si consideramos que otros ámbitos abonan a ella. Los partidos políticos, los sindicatos, entre otras organizaciones sociales, agravan una resistencia al acceso y la participación de las mujeres en las esferas de poder. La corriente de desvalorización de las capacidades y aportaciones de las mujeres dentro del ejercicio del poder público, en la dirección empresarial y en las diferentes organizaciones sociales sigue siendo una directriz que no hace realidad la equidad. Es muy común escuchar que las mujeres no sabemos hacer política, que la política la hacen los hombres. Los chinos piensan que desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira o que conocer una verdad a medias es una mentira doble. Esta frase la escuché respecto de una conferencia sobre mitos y realidades. Eso pasa con las cuestiones de género. Creer que con lo hecho, que no lo minimizo en absoluto, aclaro, se ha resuelto, es esclavizarnos a una mentira y desconocer la verdad. O pensar en el tema a medias como algo de mujeres es una mentira doble.
Debemos comenzar a trabajar para romper esos obstáculos que enfrenta la mujer. La ausencia de mecanismos permanentes de promoción de la participación de las mujeres en esferas más altas de la estructura, la falta de desarrollo de una cultura y educación en todos los niveles y también la falta de responsabilidad social que considere la existencia diferenciada como específica entre los géneros, pero en la cual todos somos iguales. Debemos generar herramientas, normas que coadyuven al desarrollo de la mujer en un ámbito público y no discriminar ni abusar de ese rol social que no es natural ni privativo de la mujer. Ya se dijo aquí, se hizo un análisis mucho más profundo sobre el tema. Nuestro papel en el ámbito privado también nos ha colocado en un ámbito de desventaja. Aquí ya no repetiré esa parte porque ya lo hizo muy bien la doctora. En materia política y pública, es impetrante generar e implementar acciones que favorezcan el liderazgo y la participación política de las mujeres. La realidad indica que con los pocos espacios políticos que ocupan, de llegar a hacerlo, también se les confina por razones de género, pues no es hombre y no actúa como tal y se le condena al aislamiento participativo, así como exclusión en la toma de decisiones fundamentales cuando no hace mayoría. Lo he visto aquí y en otros órganos garantes. He visto actividades de política en las que en los órganos garantes la mayoría de hombres hace fuerza, en los que por ser mujer su opinión no cuenta, aun cuando tenga un cargo público. Por eso es importante destacar lo que dijo el presidente en un principio. Aquí somos ahora un pleno en el que la mayoría somos mujeres. Sin embargo, ellos también han visto y hemos demostrado que no por ser mayoría de mujeres somos aplastantes, ¿o no? Cuando sí hemos vivido, y se los digo por experiencia, el entorno a la inversa. Considero que para vivir un progreso político público de género es importante actualizar los datos estadísticos. Como ya se dijo, nuestra plataforma no arroja gran cantidad de información. Hay que llevar a cabo reformas e iniciativas que se han presentado a fin de ubicar la situación actual de la participación política de las mujeres en México, destacando los principales avances, los obstáculos y dificultades que han impedido lograr la paridad de los distintos espacios laborales, particularmente los de poder y representación social. Y señores, para eso sirve la transparencia. Si bien es cierto, ocupar por mujeres espacios de poder por cuota genera el principio de cambio, ese cambio en temas al menos electorales debe ir aparejado de otras políticas públicas en educación, desarrollo laboral, administración pública, etcétera. Pero sobre todo, además, transparencia. Transparencia en todos los procesos, porque de alguna manera la transparencia nos ha permitido visualizar todo esto que ahora tenemos la posibilidad de venirlo a exponer no solo en un micrófono, sino además también en cifras y estadísticas de violencia contra las mujeres. Es importante resaltar que un elemento que se establece en el tema de transparentar la información tiene que ver con el presupuesto con perspectiva de género. Esta herramienta, y la analizamos en una mesa que tuvimos con Geraldina, nos dimos cuenta que no funciona. Lo único que se ponen ahí muchas veces es cuántas mujeres se contrataron, cuántas mujeres se contrataron y cuántos hombres se contratan. Y ya se piensa que con base en eso y las cifras que se aportan, ya estamos transparentando el presupuesto con perspectiva de género. Y eso no es presupuesto con perspectiva de género, lo aclaro. Ay, perdón que estemos sudando, pero este domo, ¿verdad? O sea, no vayan a creer que la comisionada ya estaba, ¿cómo se dice? En la menopausia, ¿no? Sí, porque también eso sucede, ¿no? Si tú sudas, ya estás menopáusica. Si un hombre suda, no es menopáusico, ¿no? Eso también sucede. Bueno, sigamos con el tema. Quizá la reflexión y aceptación de la tipología ideológica tenga como consecuencia asumir otra posición clara en la que sea tomada y respetada la posibilidad, y esto es muy importante, de socializar lo privado. La opción de un espacio alternativo en donde las relaciones de equidad en realidad fuesen diferentes y respiraran en aras del respeto, que se denotaría en la representación de espacios públicos y cargos de poder para ambos diferidos por competencias dentro de procesos transparentes y honestos. ¿A qué me refiero con esto? A que las actividades en casa deben ser de todos. Todos tenemos obligación de mantener, de trapear, de alzar, de apoyar a todos para que todos podamos salir a luchar al espacio público, esos mejores espacios. Nosotros, en mi caso, y se los pongo como dato personal que estoy segura que no saldrá de aquí, ¿no? Soy madre soltera,
Me hago cargo de mi mamá. También convivo con el resto de mis hermanos, apoyo en una serie de otras situaciones. Y bueno, para que se den una idea, hay una situación en la que además me tengo que parar a las 5 de la mañana a dejar una serie de cosas para yo empezar mis actividades a las 7 de la mañana. Por eso, cuando luego nos ven así con unas ojerísimas tremendas, dicen, ay, qué mal se ve la comisionada. Sí, pero nadie sabe lo que hay atrás de todo lo que tú estás haciendo. Alguien me dice, ¿a qué horas te duermes? Porque yo sigo posteando a las 12 de la noche y comienzo otra vez a postear a las 5 de la mañana, que ya me desperté y que necesito hacer algo porque además soy demasiado inquieta. Si compartiéramos esos roles, les aseguro que yo no traería las ojeras que ustedes están viendo ahorita en mis ojos, porque todos se me quedaron viendo los ojos, ¿no? Entonces, y eso que dice, está gorda, está flaca, todo eso lo cargamos en el servicio. Nosotras nos tenemos que ver bien. Cuando estamos de frente a ustedes, nos tenemos que ver bien. No importa si alguien se ha fijado si alguien se puso de los caballeros un traje el día anterior, el mismo al día siguiente. Nadie se fija en esas cosas. Nosotros en el servicio público sí. Esa parte, otra tarea, la de que, bueno, pues ya somos servidores públicos de cierto nivel, nos tenemos que ver bonitas. Porque si no nos vemos bonitas, si no nos vemos presentables, si no nos vemos X, también es motivo de crítica al respecto. Les decía entonces que el que la mujer surja, y voy cerrando con esto, en espacios laborales implica, y sobre todo rompiendo ese techo de cristal, implica romper esta gran cantidad de roles. Yo quisiera en este conversatorio que lo que les estoy diciendo, ya tengo fama, les decía, de disidente, lo que les estoy diciendo ahora lo tomen otra vez más como disidencia, lo tomen como una protesta de alguien que tiene la posibilidad de un micrófono y de decir algo que a lo mejor ustedes quisieran decir y no se pudieron parar aquí porque no les tocó, ¿no? Pero que lo que decimos nosotros aquí en este tipo de conversatorios realmente deje algo. Inicié platicándoles al principio que nosotras no hemos logrado avanzar. Me va alguien a decir, no, sí, ya hemos construido muchas cosas. Pues sí, pero les prometo que si ustedes salen aquí a las 9 de la noche solas, van a salir con un montón de miedo. Van a salir con temas de violencia, siguen sufriendo acoso en los autobuses, en el servicio público, en el trabajo, en todas partes. Siguen sufriendo todo este esquema en el que la educación no avanza con políticas y programas para que haya ese tema de reparto igualitario en nuestras casas de las actividades. Les aseguro que muchas de ustedes están pensando ahorita que se apure la comisionada porque tengo que ir por mi hijo a la escuela, ¿no? Hay un montón de cosas que todavía no avanzan. Todo esto que estoy diciendo, por favor, tómenlo ustedes como algo que ustedes dirían en este micrófono, en este conversatorio, llévenselo a sus espacios de trabajo, llévenselo a sus espacios de poder y realmente hagamos algo. Yo aquí a veces entro en desesperación. ¿Hemos logrado algo? Sí. Por primera vez aquí hicimos conciencia de que era importante que hubiera más mujeres en un entorno de un órgano colegiado. Sin embargo, todavía falta una presidenta mujer. Yo no lo logré. Espero que cualquiera de ustedes lo logre. Que haya una primera mujer presidenta en el INFO, que haya más mujeres en el INAI. ¿Saben ustedes que en el último proceso tuvimos que luchar porque fuera un tema de género? Y les voy a decir algo con mucho orgullo. Yo no quedé en el INAI, pero me da muchísimo gusto que haya quedado una mujer y que haya sido un tema de una mujer además valiosa. Esto es lo que tenemos que seguir impulsando. Pero además les voy a decir algo, no lo hicimos solo mujeres, también lo hicieron hombres convencidos de que tenía que ser un tema de género, de que tenía que ser un tema que cubriera la paridad al interior del instituto. Y así, poco a poco, aunque en la lucha nos quedemos en el camino agotadas y nos quedemos como yo ahorita sin saliva, no importa, vale la pena seguir construyendo. A mí a veces me desespera y por eso empecé por la conclusión. Siento que hemos avanzado mucho, pero no caminamos. Eso es lo que me preocupa. Caminemos y de verdad rompamos ese techo de cristal, que yo no sé quién le puso techo de cristal. Para mí ha sido un techo como este, de hierro, donde rebotas y rebotas y rebotas. Espero de verdad lograr romperlo un día junto con todas ustedes para que muchas de todas ustedes logren llegar a esas posiciones que muchas de nosotras también en esta mesa no lo logramos, siendo muy valiosas, teniendo todas las capacidades, pero siempre por circunstancias muy ajenas a esto. Con esto cierro y espero haber logrado en este conversatorio que se vayan ustedes de aquí
no lo estoy corriendo ahorita, cuando acabe el evento, que se vayan con ese sentimiento, tanto hombres como mujeres, que se vayan con esa idea de que sí tenemos que seguir haciendo algo desde el muy humilde escritorio en el que tengo, no importa la estructura, cada granito de arena cuenta, se los aseguro. Si no, váyanse a una playa. Por ahí decía alguien, un granito de arena es una playa menos, ¿no? O sea, no hay tanta arena en la playa. Es así que con esto cierro. Hay que revisar. Es un hecho que para lograr la inclusión total paritaria de la mujer en materia laboral en el orden tanto público como privado, debemos aceptar y exponer que la violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza también son fenómenos vigentes, que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, impidiendo su plena participación e inclusión. Mientras la mujer tenga, y aquí vuelvo a enfatizar, mientras la mujer tenga que seguir defendiendo sus derechos humanos más fundamentales, las posibilidades de su inclusión en el plano laboral se reducen o complican aún más, y con ello la posibilidad de ascenso a planos de liderazgo o poder se reducen aún más. Lo logrado hasta hoy es mucho, pero en un contexto global, tanto a nivel nacional como internacional, aún falta mucho por hacer, pues las mujeres son necesarias para la paz, pues son las que sufren los peores horrores cometidos en nombre de los nacionalismos por su condición de procreadoras, mismas que los sigue colocando en situaciones de vulnerabilidad, particularmente en temas laborales y de liderazgo social que nos ocupa. El mundo las sigue considerando las necesarias para ese tema cuando somos indispensables para el resto de los temas. El mundo está cambiando y no debemos perder la oportunidad de crecer como seres humanos en un entorno de paz e igualdad. Los muros tal vez sirvan para que quienes incentivan esas prácticas se aíslen de nosotros, lo que nos coloca frente al reto de seguir otras rutas y franjas en las que trabajemos juntos por un mejor entorno económico y social incluyente e igualitario, en el que no demos un paso atrás en la avanzada por los derechos humanos de hombres y mujeres, que en México hemos aprendido a construir con esa solidaridad que nos caracteriza en tiempos de desastre y que siempre se pone de manifiesto ante cualquier contingencia que se nos presente. Ahorita la contingencia es lograr esta igualdad. Espero de verdad que ustedes salgan a luchar por ella. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Solicitamos a los asistentes que en caso de tener alguna pregunta a nuestras panelistas, las entreguen al equipo de logística, quienes pasarán a sus lugares. Para continuar, invitamos a nuestras panelistas a dar respuesta a las preguntas formuladas por las asistentes. ¿Quién desea iniciar? ¿Quieren que empecemos así o en el orden inicial? Sí. Bueno, entonces aquí hay una pregunta que es retos en materia de transparencia que favorezcan y garanticen los derechos de las mujeres. Yo, digamos, aprovechando la pregunta y a manera ya de conclusión, ya que si no había preguntas, de todos modos iba yo a sugerir que hiciéramos una vuelta de conclusiones. Retomo y me quedo con las ideas que la construcción que hizo la doctora Bonifaz, ligada a la lista, ¿no? La doctora Marraño, la presidenta, en el sentido de cómo podríamos hacer que los derechos de las mujeres fueran mejor, digamos, por el acceso a la información. Yo creo que efectivamente pondría yo el acceso a la información abajo, empujaría el tema de poner los demás derechos, y luego con este cruce transversal según la condición de cada quien. Es decir, pareciera que la peor situación sería ser mujer, indígena, pobre, ¿no? Entonces, digamos, en cada condición que pudiéramos nosotros visibilizar ese sector que tiene alguna característica de vulnerabilidad, considerando que acceso a la información lo tienes como base y te empuja en los demás derechos, educación, trabajo, y con este cruce de perspectiva de género, me parece una muy buena construcción y resumen para poder generar al final igualdad y desarrollo. Creo que esa es la manera en que el acceso a la información ayuda, no solo a mujeres, ya lo hemos comentado, a hombres también, haciendo esta división de información diferenciada o potenciando esa información diferenciada que nos puede ayudar también a entender el problema. Y retomo para finalizar también lo que decía la doctora Marván, es decir, el tipo de información que nosotros ponemos a disposición nos ayuda a problematizar. Entonces, si yo pongo una serie de datos que me ayuda a entender el comportamiento, tanto para niños, mujeres, indígenas y cualquier otro que tenga una condición, podría
atinar en la construcción de mejores políticas públicas, más allá de hacer camiones de color, ¿no? O establecer alguna de estas ideas como muy segmentadas que no necesariamente hacen que hombres y mujeres trabajemos juntos. Y con eso cerraría, y obviamente agradecer al panel que tenemos de lujo. De verdad, muchas gracias, doctora Marván, por venir. Usted sabe el aprecio personal. Doctora Bonifaz, le aprecio mucho también la aceptación de la invitación. Presidenta, un honor tenerlas. Y compañeras, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas. Y una es, ¿qué mecanismos considera que hay que implementar para que los datos sean confiables, ya que faltan categorías en los datos que reportan las dependencias digitales? Yo creo que lo primero que hay que pensar es qué estructura queremos darle a los datos e irla obligando, es decir, no nos debemos conformar con decir, vuelvo a la idea, por ejemplo, en educación, que quizás sea la más clara, o en términos de salud, ¿a qué edad sucede esto? Sino realmente tener categorías que además permanezcan en el tiempo y que sean obligatorias para el sector salud, lo mismo en la Ciudad de México que en los estados, para que sean comparables. Hemos avanzado mucho en la posibilidad de hacer solicitudes de acceso a la información, pero hemos avanzado todavía muy poco en el orden que tienen que tener los archivos y los documentos dentro de las instituciones. Pareciera que eso todavía no es preocupación de los institutos de transparencia. ¿Cómo incorporar a las nuevas masculinidades por la igualdad? Pues, entre otras cosas, incorporándolos a esta discusión. ¿Sí? Si esta mesa hubiera estado de puros hombres, ya tendríamos un tuit denunciando que esto es un club de Toby. ¿Por qué no nos molestan los clubes de Lulú? No vamos a poder avanzar si no cambiamos de fondo los paradigmas y si no entendemos que tenemos que reeducarnos, los hombres y las mujeres, y a los hombres y a las mujeres. Somos las mismas mujeres y somos los mismos hombres los que estamos repitiendo patrones culturales, los que estamos repitiendo las cuestiones que decimos que tanto nos molestan. Y cuando no las queremos repetir, entonces a veces nos sale una agresividad que hay, nanita, ¿sí? La verdad es que tenemos que reeducarnos juntos a romper esos patrones culturales donde yo tengo 2 hijos hombres. O sea, yo no pude haber educado una feminista. Espero que mis hijos entiendan la importancia de que las mujeres crezcan, de que las mujeres, en fin, si no nos reeducamos los dos juntos, los dos géneros juntos, no vamos a avanzar mucho y podemos hacer 700 foros más para discutir los derechos de las mujeres y estaremos en la misma. Muchísimas gracias y de verdad agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Yo me voy a permitir retomar el tema de las masculinidades porque me parece un tema súper importante traerlo aquí a colación. Y es porque muchas veces se nos reclama a las feministas que aparentemente estamos en contra de los hombres. Y no, estamos en contra de las masculinidades tóxicas, de aquellas masculinidades que imponen roles a hombres y a mujeres. Y que imponen roles, por ejemplo, ya comentaban todas las colegas aquí en la mesa, por ejemplo, para el acceso a estancias, o la doble jornada, o todas estas cuestiones que aparentemente nos tocan a las mujeres por haber nacido mujeres, ¿no? Y que no les tocan a los hombres por haber nacido hombres. Entonces, me parece que el incorporar esta visión de las nuevas masculinidades dentro de la conversación de igualdad es un tema fundamental para entender que el feminismo lo que busca es la igualdad de las mujeres y pelear en contra de la masculinidad tóxica que nos impone roles a nosotras, nos jerarquiza y que justamente valora de una manera suprema la masculinidad. Pero esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad paternalista o esa masculinidad basada en el patriarcado.
perdón por meterme en una pregunta que no me hicieron. Mi pregunta es, ¿qué acciones y políticas públicas se implementan desde el COPRED para garantizar la igualdad y eliminar la discriminación de mujeres y niñas en la ciudad? Bueno, el COPRED no implementa políticas públicas, el COPRED hace diseño de políticas públicas y después evaluación de políticas públicas. Nosotros tenemos por ley un programa para prevenir y eliminar la discriminación, conocido como PAPED, que de acuerdo con nuestra ley es un programa anual. Estamos peleando porque se convierta en un programa especial sexenal para que podamos tener el ciclo de políticas públicas un poco menos carrereado, porque apenas estamos cerrando la evaluación del pasado y ya estamos ahorita corriendo en el diseño del que viene, para empezar a pedir información a todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México. Pero la importancia del PAPED es justamente que es un programa transversal que lo que busca es implementar políticas, establecer acciones, establecer indicadores de política pública para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. Y esto es muy importante porque era un poco lo que trataba yo de decir al principio. Si no tenemos datos, si no tenemos información, el diseño de las políticas públicas pues se desbanda, ¿no? Sale de la vía y pues nosotros podemos en un escritorio decir, pues a mí se me hace que discriminan mucho en el acceso a la justicia, pero sin los datos duros no podemos realmente diseñar políticas públicas que tiendan realmente a prevenir y eliminar la discriminación. Y por eso planteaba yo que tenemos que ver a la discriminación desde su concepto operativo, porque a través de las políticas públicas yo no voy a cambiar la mentalidad de un servidor público, de un funcionario público, del MP que va a juzgar a la mujer que viene a presentar una violación, una denuncia de violación, pues yo no voy a cambiar en realidad su mentalidad. Lo que sí puedo cambiar son las prácticas de discriminación que llevan a que se le deniegue el acceso a la justicia a esa mujer que viene a presentar una denuncia. Entonces, identificando eso, pues únicamente se logra a través del acceso a la información, y nosotros lo hacemos por dos vías: directamente pidiendo la información como parte del gobierno a los entes públicos, pero también utilizamos los mecanismos ciudadanos o los mecanismos que tiene cualquier otra persona para acceder a la información, porque también es una herramienta para poder diseñar políticas públicas realmente eficaces. Entonces, pues hasta ahí, muchas gracias y pues paso. Bueno, me hicieron dos preguntas, una da para conferencia posterior. Bueno, la primera es, en esta paridad que se está buscando, me preguntan cómo o qué debemos hacer para que las mujeres u hombres asuman la agenda de género para la igualdad sustantiva. Y ese es el gran tema. Primero yo les voy a decir, y no sé si todas coincidan conmigo, pero yo sí creo que hay hombres comprometidos con la agenda feminista de manera muy clara y que pueden hacer mejor defensa que muchas mujeres que son conservadoras y que hasta tienen tintes de machismo. O sea, presencia de mujer en biológico no te garantiza conciencia de género en social. Entonces no es que llegue una mujer, ¿qué mujer, no? Y luego cuando tú dices, bueno, si tenemos mujeres representando la agenda de género y te llega la reducción a las estancias, pues las mujeres dicen no, porque hay una afectación, y sin embargo no sucede. O si se dice la Suprema Corte tiene 9-2, tiene que venir interna mujer y te mandan un barbón, pues dices sobran barbas aquí. Es evidente que si hubiera una reacción, pues tú dices vamos por la igualdad, se trata de que sea mujer. ¿Por qué? Porque estamos en la agenda de la paridad. Y la otra pregunta, realmente les digo, es la que me llevaría todo un día. Así como está planteada se las voy a decir. ¿Cómo empezó la desigualdad entre hombres y mujeres? Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Dónde empezó? ¿Con la norma? ¿Con la moral? ¿Con los roles de género desde que empezó la humanidad? Bueno, entonces sí voy a sintetizar como en 5 minutos la historia de la humanidad. Entonces, la primera diferencia es la de la fuerza física. ¿Por qué el hombre salía a cazar el mamut y la mujer se quedaba cocinando los trozos de mamut que le traían ya cortaditos, ¿no? Entonces, si hay una razón de fuerza en la caza, diferente del hombre y la mujer en el origen, y también que tiene que ver con la reproducción. Pero más que la norma jurídica o la moral,
El tema son las religiones, y hay que decirlo así, y por eso la defensa del Estado laico también tiene que ver con la garantía de los derechos de las mujeres. Es evidente que sí hay una relación, porque cuando hay religiones politeístas con diosas mujeres, pero cuando se dice es uno solo y es hombre, y además creó al hombre y a la mujer como complemento, ya estás poniendo un sujeto y un complemento con una discriminación de origen. Pero el tema no es solo eso, sino que en toda la historia de la humanidad se pensó que esa diferencia física te daba diferencias en relación a los derechos, y terminó, la primera discriminación documentada que se tiene en la humanidad es la de la exclusión de Hipatia de Alejandría. Quien quiera leer la vida de Hipatia, ahí va a ver cómo está documentada la primera discriminación en el mundo. Aquí Sor Juana sufrió discriminación hace ya varios siglos, pero cuando viene el iluminismo, Rousseau está hablando de la igualdad entre los hombres y es el peor misógino. Lean su biografía. Yo me sigo indignando cuando leo a Rousseau por eso, ¿no? Porque nunca volteó a ver ¿y qué está pasando con las mujeres? Porque en tiempos ya de la Revolución Francesa, quien está poniendo las reglas es un hombre blanco, heterosexual, dueño de tierra, no es, y cuando la primera mujer dice, y yo no voy a votar porque soy mujer, no, pues tú no porque eres mujer. Entonces las diferencias empiezan a ser porque alguien es mujer. El hombre por sí solo tiene derechos y la mujer los tenemos que conquistar, por un lado, o tenemos que demostrar que podemos. ¿Por qué? El hombre por default puede, la mujer tiene que demostrar que puede. Ahí está la diferencia. Y es una diferencia de modelo occidental que nosotros heredamos. Es clarísimo que cuando se empezaron a hacer las diferencias, repito, desde la Ilustración, las reglas de los derechos del hombre y del ciudadano son del hombre y del ciudadano. Quien se pregunte por qué hay que decir ahora que la mujer está incluida, porque hay que ser expreso para hacer la diferencia. Y luego vino la revolución industrial y la mayoría de las máquinas sustituyeron a los hombres, porque eran los que tenían la fuerza física. Y hasta la Primera Guerra Mundial viene ya la incorporación de las mujeres. Pero toda la historia de la humanidad, les digo, no es momento para hacer las diferencias de cómo se fue en cada periodo de la historia, pero lo que es evidente que hoy, en el siglo XXI, no son las razones de fuerza las que privan, y que en algún momento hasta se pesó el cerebro para ver si el cerebro pesaba igual y tenía las mismas circunvoluciones como para decir, piensa o no mejor. Ya ahorita eso por fortuna quedó atrás. Muchísimas gracias. Ya. A mí me llegó una pregunta de cuáles son las acciones que podríamos realizar justo para procurar la perspectiva de género por parte del Info. Y eso ya lo estamos haciendo desde justo que llegamos a partir del 18 de diciembre del año pasado, que fuimos designados por el Congreso. Y justo fue era parte de lo que expuso el comisionado Julio sobre la titularidad de las direcciones. O sea, tenemos paridad, 50% mujeres, 50% hombres, y incluso empezar a utilizar, y también el comisionado Rodrigo ha sido parte del impulso de esto, del lenguaje incluyente dentro de las resoluciones que estamos tomando en el Info. Entonces ya estamos llevando a cabo esto, la forma de comunicación a través justo de las redes sociales del instituto. Estamos impactando también la parte de género y de inclusión en el convenio que firmamos con las alcaldías. Esto es, al final, no se delimita una acción concreta, más bien es la operación cotidiana del instituto y de los servidores y servidoras públicas que conformamos este organismo garante en la ciudad. Entonces, tenemos retos muy, muy grandes. De hecho, tenemos que ser también autocríticos y nunca perder esa perspectiva de enriquecimiento también con las perspectivas y participación que tengan cualquiera de las personas que están aquí, que nos están viendo y que en próximas
situaciones, temas, también recibamos su enriquecimiento. Por supuesto, también de la mano de los sujetos obligados de la ciudad, o sea, de poder implementar acciones concretas en esta parte de generar perspectiva de género. Uno de los retos que también tenemos en torno a la evaluación, y justo en la materia de evaluación, es ver si los portales de los sujetos obligados cuentan con accesibilidad para todas las personas y, por supuesto, si se utiliza un lenguaje inclusivo por parte de los sujetos obligados. O sea, hay todo un enramaje de obligaciones y acciones que tenemos que hacer, y bueno, en eso estamos trabajando. Les agradecemos muchísimo su participación, su presencia, e insisto, quedamos atentas y atentos este nuevo pleno info de la ciudad, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Invitamos a subir al estrado al comisionado presidente del InfoDF, Julio César Bonilla Gutiérrez, y al comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, quienes harán la entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Bueno, muchísimas gracias. Pues reiterarles que ha sido un verdadero honor para nosotros tenerlas aquí. Este instituto ha ido consolidando una serie de proyectos, por supuesto empujado en gran medida por 3 grandes mujeres, y hoy la bienvenida también y el desarrollo de este conversatorio a otras 3 grandes mujeres. Así que me voy a permitir entregarle el reconocimiento a la doctora, mi maestra María Marván. Muchas gracias. Ahora a la maestra Geraldina González de la Vega. Presidenta, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que sí lo presumo, porque las dos son y han sido mis maestras. Ahora a la doctora, querida doctora Leticia Bonifaz, muchas gracias. Bueno, de igual forma agradecer la asistencia, agradecer las ponencias tan interesantes. De igual forma, como le dice el comisionado Bonilla, la doctora Bonifaz y la doctora Marván fueron mis maestras en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender los diversos temas que nos están nutriendo en todo momento. También agradecer mucho la presencia de la maestra Geraldina. Bueno, las comisionadas, y bien como lo dijeron y lo manifestaron en sus ponencias, como la comisionada Marina, la comisionada Elsa Viviana y la comisionada Nava, en este instituto estamos buscando precisamente establecer mecanismos y propiciar aquellas acciones que permitan no solo que la paridad y que el Día Internacional de la Mujer sea un discurso, sino que sea una realidad. Y para que sea una realidad, como lo dijo la comisionada Nava, actualmente tenemos en la integración de las direcciones una integración paritaria, pero déjenme presumirles, doctoras, déjenme presumirles que no fue algo que planeamos, fue algo que se dio de manera natural y fue algo que interiorizamos. Entonces sí creo que parte de la labor que hay que realizar no es hacerlo por el discurso únicamente, sino interiorizarlo, o sea, que sea parte de nosotros mismos. Y en sí hay un compromiso, tanto del comisionado presidente, el comisionado Julio César Bonilla, como de un servidor, de seguir implementando acciones. Y ahí yo le diría al personal de este instituto que nos exíjanos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a utilizar lenguaje incluyente en nuestras resoluciones, vamos a lograr paridad en los cargos de dirección, pero exíjanos también ustedes, exíjanos una sala de lactancia digna, exíjanos horarios flexibles tales para poder atender cuestiones que se requieran, exíjanos lo que ustedes necesiten. Somos comisionados ciudadanos, somos comisionados de puertas abiertas, y en cualquier momento probablemente no se nos ocurre a nosotros alguna acción, y a ustedes sí se les puede ocurrir esa acción. Entonces exíjanos, y exíjanos porque estamos para eso, estamos para servir a este instituto y para servir a la transparencia en la Ciudad de México. Y voy a entregar los reconocimientos a mis 3 compañeras comisionadas, a la comisionada María del Carmen Nava Polinia, mi querida comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández, y por último a la comisionada Marina Alicia San Martín.
Invitamos a todas y a todos los integrantes del Presidium a tomarse la foto oficial. Brindémosles un fuerte aplauso.